Una mujer que esperaba dar a luz en cualquier momento fue atacada en su propio apartamento en plena noche. La policía inició una investigación y pronto comenzaron a revelarse hechos bastante inesperados e inquietantes. Finalmente, lograron esclarecer este complicado caso. Pero el desenlace resultó ser tan impactante que incluso los detectives quedaron conmocionados por tal resultado. Diana Green nació en 1959 en un suburbio de Los Ángeles llamado Tustin. Su padre era militar y su madre dirigía una pequeña fábrica de confección de ropa. Cuando Diana tenía 19 años, conoció a un hombre llamado Kevin. La joven estaba en un bar con una amiga cuando un desconocido empezó a acosarlas. Él se mostró demasiado insistente, negándose a irse, y Kevin decidió intervenir. Después de que él lo ahuyentó, Diana se acercó a Kevin y le ofreció invitarle algo como agradecimiento. Unos días después salieron en una cita y su relación comenzó a desarrollarse rápidamente. En ese momento, Kevin ya estaba casado, pero él y su esposa estaban en proceso de divorcio. Mientras tanto, Kevin y Diana empezaron a vivir juntos y ella quedó embarazada. Tan pronto como Kevin terminó el proceso de divorcio, ese mismo día, se casó con Diana y comenzaron a esperar la llegada de su hija. La pareja alquilaba un apartamento en un pequeño complejo residencial. En ese momento, Kevin servía en el ejército, en una base a solo unos minutos en coche, por lo que podía regresar a casa todas las noches. Al principio, Diana trabajaba con su madre en una fábrica de ropa, pero en las últimas etapas del embarazo se quedó en casa, esperando el nacimiento de su hija. A finales de septiembre de 1979, el embarazo de Diana superó los 9,5 meses y la mujer debía ir al hospital en cualquier momento. El 30 de septiembre, cerca de la medianoche, ella y su esposo vieron una película, después de lo cual surgió una pelea entre ellos. En los últimos meses, la pareja experimentaba cada vez más estrés relacionado con la inminente llegada del bebé y a menudo tenían discusiones verbales. Al final, Kevin decidió ir a un restaurante de comida rápida para despejarse la cabeza y no continuar la pelea. Aproximadamente 40 minutos después, se recibió una llamada al 911. Era Kevin, quien le dijo al operador que alguien le había disparado a su esposa y que necesitaba una ambulancia urgentemente. Una patrulla policial pasaba cerca de su casa y los oficiales llegaron rápidamente al lugar. Al entrar en el apartamento, encontraron a Diana, que yacía en la cama de su dormitorio. La mujer estaba cubierta de sangre, que al parecer provenía de su cabeza. Tenía una herida que parecía ser de bala. La pared del dormitorio, junto al cabecero de la cama, también estaba cubierta de sangre. Diana mostraba signos de vida, intentaba respirar y los oficiales comenzaron a prestarle primeros auxilios mientras esperaban la ambulancia. En ese momento, aún no sabían qué había sucedido allí, por lo que le pidieron a Kevin que saliera del apartamento. Poco después, llegaron los paramédicos y comenzaron a trasladar a Diana a la ambulancia. Al principio, a ellos también les pareció que la mujer tenía una herida de bala, pero los médicos se dieron cuenta rápidamente de que no era así. La herida parecía como si hubiera sido causada por un golpe, con algún objeto. Kevin quiso ir junto a su esposa, pero los policías no lo dejaron. Necesitaban tomarle declaración y en ese momento estaban considerando todas las posibles versiones de lo sucedido, incluida la implicación del esposo. Kevin estaba en estado de shock y apenas podía comprender las palabras de los oficiales. A pesar de la prohibición, intentó subirse a la ambulancia, pero los policías lo detuvieron. Cuando el vehículo se fue, él poco a poco empezó a recobrar la compostura y les contó a los policías lo que había sucedido esa noche. Kevin relató que había discutido con su esposa y decidió ir a un restaurante de comida rápida para comprar hamburguesas y despejarse. Cuando el hombre salió del apartamento, se dio cuenta de que había dejado las llaves de la puerta principal adentro, pero no regresó por ellas. Simplemente cerró la puerta de golpe y se dirigió a su coche. Kevin añadió que cerca de su casa vio una furgoneta con la puerta trasera abierta, junto a la cual estaba caminando un hombre de piel oscura. En ese momento ya eran cerca de las 2 de la madrugada y eso le pareció un poco extraño.
Kevin llegó a su restaurante de comida rápida favorito, pero allí había una larga fila. Entonces fue a otro local de la misma cadena, que estaba a pocos minutos en coche. Allí compró varias hamburguesas y se fue a casa. Todo esto le llevó unos 40 minutos. Al acercarse a la puerta de entrada, Kevin descubrió que estaba abierta de par en par. El hombre entró y escuchó unos ruidos extraños, parecidos a ronquidos. Al entrar en el dormitorio, vio a Diana, que estaba cubierta de sangre y luchaba por respirar, tras lo cual llamó inmediatamente al 911. Algunos detalles de su relato suscitaron preguntas de inmediato. En primer lugar, el hecho de que el hombre decidiera salir a comprar hamburguesas en plena noche ya resultaba extraño de por sí. En segundo lugar, el viaje le tomó aproximadamente 40 minutos, lo cual era bastante tiempo. Incluso teniendo en cuenta que pasó por 2 establecimientos, todos estaban cerca de su casa. Sin embargo, los oficiales revisaron la bolsa de comida rápida, que aún estaba caliente, y en el recibo figuraban la dirección del restaurante y la hora de la compra, lo que confirmaba sus palabras. La policía finalmente liberó a Kevin y lo llevó al hospital después de pedirle que les proporcionara una muestra de sangre. En aquella época todavía no se utilizaba el análisis de ADN, pero los expertos podían comparar distintos rastros de sangre en la escena del crimen y compararlos con el tipo de sangre, Kevin. Cuando Diana fue llevada al hospital, los médicos confirmaron que la herida en su cabeza no era de bala. Lo más probable es que el delincuente utilizara un objeto pequeño pero pesado, como un trozo de madera, y con él asestó una serie de golpes fuertes. En el hospital, la mujer entró en coma y los médicos lucharon durante varias horas por su vida y la de su hija. Lograron estabilizar el estado de Diana y se preparaban para realizar una operación. Mientras tanto, los investigadores solicitaron a los expertos médicos que realizaran un análisis para determinar si Diana había sido víctima de abuso. Además de que esto era necesario como parte del procedimiento estándar, cuando la encontraron, la mujer estaba tendida de tal manera que los oficiales sospecharon de inmediato que había habido abuso. Poco después, los expertos confirmaron esta versión. Encontraron rastros de semen masculino, pero aquí surgieron varios problemas de inmediato. En primer lugar, Kevin les dijo a los detectives que esa noche, unas horas antes de la pelea, habían tenido relaciones íntimas. En segundo lugar, aún no existía el análisis de ADN, por lo que, incluso teniendo una muestra biológica del criminal, poco se podía hacer con ella. Kevin, junto con los familiares de Diana, pasó toda la noche en el hospital. Ellos esperaban que la mujer y su hija pudieran sobrevivir a este ataque. Pero por la mañana les esperaban noticias desgarradoras. Noticias. Uno de los monitores registró un deterioro repentino en el estado de la niña y, a pesar de los esfuerzos de los médicos, no lograron salvarla. En cuanto a Diana, justo después de la muerte de la niña, le realizaron una operación y lograron estabilizar su estado. Ella seguía estando en coma, pero ahora las probabilidades de supervivencia se consideraban altas. Sin embargo, los médicos no esperaban que, después de un trauma así, pudiera volver a llevar una vida plena. Mientras tanto, los detectives intentaban encontrar al criminal que atacó a Diana. Después de que su hija falleciera, el caso fue reclasificado como homicidio y la comisaría local destinó todos sus recursos a la investigación. A pesar de que Kevin les proporcionó una coartada, no se apresuraron a eliminarlo de la lista de sospechosos. En su relato había muchos puntos dudosos. Se había peleado con su esposa solo unas horas antes del ataque, no cerró la puerta de entrada y estuvo ausente demasiado tiempo para un simple viaje a la cafetería, además de que supuestamente vio a un hombre sospechoso frente a su casa, en plena noche. Pero no había pruebas contra el esposo, y la policía tenía a otro sospechoso. Aproximadamente un año antes de estos hechos, comenzaron a ocurrir crímenes con un modus operandi similar en Tustin y sus alrededores. En diciembre de 1987, un delincuente desconocido irrumpió en el apartamento de una joven de 17 años, le asestó un fuerte golpe en la cabeza con un listón de madera y la agredió sexualmente, tras lo cual la víctima falleció. 4 meses después, lo mismo le sucedió a una joven de 21 años. Alguien también entró en su casa, la golpeó con un trozo de madera y la agredió sexualmente. La joven no sobrevivió. En julio de 1979, un delincuente desconocido irrumpió en la casa de otra mujer. Le hizo lo mismo, pero ella logró sobrevivir. Sin embargo, debido a las lesiones sufridas, pasó varias semanas en coma. Sus posteriores declaraciones no ayudaron a los detectives a dar con el criminal.
En septiembre del 79, menos de un mes antes del ataque a Diana, lo mismo le ocurrió a una mujer de 31 años, quien falleció al día siguiente. Su hijo entonces proporcionó a los investigadores una descripción del criminal, pero aún así no pudieron identificarlo. Todos estos crímenes tenían una similitud asombrosa, al igual que el ataque a Diana. Los policías estaban prácticamente seguros de que un asesino en serie actuaba ante sus narices y volcaron todos sus esfuerzos en atrapar a esa persona. Teniendo en cuenta que el criminal cometió el ataque con poco tiempo de diferencia y actuó en un área relativamente pequeña de los suburbios de Los Ángeles, los detectives entendían que muy pronto podría atacar de nuevo. Tomaron la decisión de dirigirse al público a través de los medios de comunicación y advertir a todas las mujeres que vivían solas y en los pisos bajos, ya que ese era el tipo de víctimas que elegía el presunto asesino en serie. Esto provocó una ola de pánico. Las mujeres empezaron a arrasar con cualquier medio de protección, a inscribirse en cursos de defensa personal y a mudarse con amigos o familiares, tratando de protegerse del escurridizo criminal. La policía también decidió organizar patrullas que recorrían las calles al caer la noche. Al mismo tiempo, los detectives interrogaban a todos aquellos que pudieran tener alguna conexión con todos estos crímenes, etc. Recibieron algunas pistas interesantes. Varios vecinos de las víctimas informaron haber visto a un hombre blanco sospechoso, con cabello oscuro y rizado, cerca de sus casas. A pesar de que esta descripción era bastante superficial, la policía encontró a varios hombres que encajaban, los investigaron, pero esto no llevó a nada. Cuando había pasado una semana desde el ataque a Diana, los médicos informaron repentinamente a sus familiares que la mujer, por fin, había despertado. Sin embargo, había un problema bastante serio. La mujer no podía hablar y, según los médicos, su cerebro necesitaba tiempo para recuperarse. Por ahora, funcionaba al nivel de un niño de 6 años. Aproximadamente en ese mismo momento, ocurrió otro ataque en Tustin. Un delincuente desconocido se coló en el apartamento de una joven de 24 años y le dio varios golpes con un listón de madera y la agredió sexualmente, tras lo cual ella falleció. Pero, una vez más, la policía no logró atrapar al culpable. Diana pasó algunos días más en el hospital y su mente comenzó a aclararse poco a poco. Sin embargo, la mujer prácticamente perdió la memoria por completo y no podía recordar ni siquiera a sus familiares. Los médicos decían que la memoria podría regresar tarde o temprano, pero advirtieron a los familiares que no debían intentar contarle ningún acontecimiento que le hubiera sucedido, sino dejar que ella lo recordara por sí misma. Cuando la amenaza para su vida desapareció por completo, dieron de alta a Diana del hospital y sus familiares la llevaron a casa. Teniendo en cuenta que Kevin tenía que trabajar en la base militar para pagar las cuentas, se mudaron a casa de los padres de Diana, quienes podían cuidarla las 24 horas del día. 2 semanas después, ocurrió otro ataque en la ciudad con un modus operandi similar, y esta vez el desconocido criminal mató a una joven de 17 años. Después de salir del hospital, Diana se dedicó activamente a la fisioterapia y su estado mejoraba gradualmente. Aún no podía hablar ni recordar lo que le había sucedido. Pero 6 semanas después del ataque, todo cambió de repente. Cuando la mujer estaba en una cita con la fisioterapeuta, la doctora sacó el tema del ataque y le preguntó si recordaba quién le había hecho eso. Para sorpresa de la doctora, Diana asintió de repente y señaló su anillo de bodas. Cuando la madre de la mujer llegó para recogerla, la doctora le contó lo sucedido. Y la madre le preguntó a su hija, ¿fue Kevin quien te atacó? Y Diana asintió. Inmediatamente después, la madre la llevó a la comisaría de policía, donde le contó todo al detective principal. El detective le hizo a Diana algunas preguntas más, y ella confirmó que de repente recordó el momento del ataque y al criminal. No era otro que su propio esposo. Para el detective, esto cambiaba radicalmente el curso de todo el caso. Él y su equipo estaban prácticamente seguros de que Diana había sido atacada por el mismo criminal en serie responsable de otros ataques similares. Pero ahora, al detective, se le presentaban varias preguntas de inmediato. ¿Podría Kevin ser ese mismo asesino en serie? El hombre vivía en la misma zona donde ocurrieron los ataques y coincidía con la descripción de varios testigos que vieron a un hombre de cabello oscuro. ¿O acaso Kevin decidió deshacerse de su esposa haciéndose pasar por el asesino en activo, teniendo en cuenta que todas las acciones del criminal en serie eran prácticamente idénticas una y otra vez? Esto no le habría supuesto ninguna dificultad.
El detective entendía que, si arrestaba a Kevin ahora, su implicación en otros crímenes podría no ser nunca probada, y el propio hombre puede huir tan pronto como se da cuenta de que ha sido identificado. Así que el detective tomó una decisión bastante difícil. Les pidió a Diana y a su madre que siguieran fingiendo que la mujer todavía no recordaba nada y que regresaran a casa con Kevin. Obviamente, fue una gran prueba para ellos, pero aún así aceptaron. Los investigadores pusieron a Kevin bajo vigilancia y comenzaron a estudiar cuidadosamente cada uno de sus movimientos, con la esperanza de poder vincularlo con otros ataques. La policía se puso en contacto con los amigos y colegas de Kevin para averiguar más detalles sobre el sospechoso. Casi de inmediato lograron descubrir algo interesante. Quienes conocían bien al hombre contaron que su relación con Diana era bastante tensa. La pareja discutía muy a menudo, algo que también confirmaron los vecinos, quienes escucharon sus gritos en varias ocasiones. Según los amigos, Kevin solía quejarse de que su esposa se negaba a tener intimidad con él durante los últimos meses de embarazo. A pesar de todo esto, el propio hombre describía su relación como prácticamente ideal. Además de esto, los detectives no lograron obtener ninguna información adicional. Kevin se comportaba de manera completamente natural. Iba al trabajo y regresaba a casa sin detenerse en ningún otro lugar y no despertaba ninguna sospecha. Poco después, la policía recibió los resultados del laboratorio. Aquí les esperaba un descubrimiento interesante. Además del semen del criminal, bajo las uñas de Diana se encontraron partículas de piel con sangre y de todas estas muestras biológicas los especialistas identificaron el grupo sanguíneo del atacante. Al compararlo con la muestra de sangre de Kevin, obtuvieron una coincidencia. Él tenía el mismo grupo sanguíneo. Con toda esta información en sus manos, los detectives elaboraron la cronología más probable de los hechos ocurridos. Como recordamos, Kevin realmente compró hamburguesas en una cafetería que estaba a varios kilómetros de su casa. La hora en el recibo y el testimonio de la cajera confirmaban que el hombre estuvo allí. Al final, los investigadores llegaron a la conclusión de que él pudo haber atacado a su esposa antes de salir de casa, y luego ir inmediatamente al lugar para crearse una coartada. Esto también explicaría por qué el viaje, según él, tomó hasta 40 minutos. Él pudo haber exagerado esa cifra, incluyendo en ella el tiempo del ataque. En cuanto al motivo, los detectives supusieron que la razón del ataque fue la negativa de Diana a tener relaciones íntimas con él. Kevin declaró que habían tenido intimidad unas horas antes de lo sucedido, pero al mismo tiempo se había quejado repetidamente a sus amigos de que Diana no quería tener relaciones con él durante varios meses. Teniendo en cuenta que la mujer fue sometida a violencia, los detectives concluyeron que eso fue precisamente el detonante para Kevin. Después de esto, los detectives volvieron a hablar con Diana, y ella confirmó que recordaba claramente el momento del ataque, así como el hecho de que Kevin la había sometido a violencia. Durante esa conversación, su madre declaró que ya no podían seguir fingiendo y viviendo bajo el mismo techo con Kevin, por lo que los detectives tomaron la decisión de arrestarlo y llevar el caso a los tribunales. Kevin fue detenido cuando se encontraba en una tienda, para evitar que se comunicara con la familia de Diana y no realizar el arresto en su casa. Kevin se negó a admitir su culpa e insistió en que todo sucedió exactamente como él les había contado. La preparación para el juicio tomó 10 meses, y durante ese tiempo el estado físico de Diana fue mejorando gradualmente. Ella volvió a poder hablar, aunque no sin dificultad. La mujer también fue examinada por varios especialistas, quienes llegaron unánimemente a la conclusión de que las capacidades mentales de Diana ya se habían recuperado lo suficiente, y que es una testigo confiable. La mujer testificó en el juicio y confirmó que la persona que la atacó esa noche fue precisamente Kevin. La defensa del hombre insistió en su inocencia, intentando utilizar la coartada del local de comida rápida. Sin embargo, esto no fue suficiente frente al testimonio de la víctima. En noviembre de 1980, Kevin fue declarado culpable del asesinato de su hijo y del ataque a su esposa. Recibió de 15 años de prisión a cadena perpetua. En cuanto a la posible implicación de Kevin en otros asesinatos y ataques, los detectives notaron algo interesante. Antes del arresto del hombre, ocurrieron otros 2 crímenes similares en su condado, pero ambas víctimas sobrevivieron. No pudieron identificar al agresor, por lo que no se logró establecer su identidad. Pero después del arresto de Kevin, los ataques cesaron de repente.
Antes de eso, el criminal cometía sus fechorías con bastante frecuencia, a veces con una diferencia de solo unas semanas. Pero en cuanto arrestaron a Kevin, no hubo más crímenes similares, durante todos los años siguientes. Inmediatamente después de la sentencia, Diana solicitó el divorcio y Kevin no reaccionó de ninguna manera. Desde entonces, la mujer continuó trabajando para recuperar su salud, pero después de las lesiones sufridas, esto le resultaba muy difícil. Su cerebro prácticamente volvió a funcionar con normalidad, pero algunos problemas permanecieron con ella para siempre. Ella perdió parcialmente la audición y la visión y seguía teniendo dificultades para hablar. En cuanto a Kevin, él seguía insistiendo en su inocencia. A pesar de esto, su estancia en prisión fue bastante tensa. Otros reclusos lo atacaron repetidamente por haber matado a un niño, y Kevin una y otra vez terminaba en el hospital. Cuando tuvo la oportunidad de solicitar la libertad condicional, la comisión se la negó, y en los años siguientes recibió 3 rechazos más. La razón principal de estas decisiones fue que Kevin nunca admitió su culpa, lo que se interpretó como una falta de arrepentimiento. Cuando el análisis de ADN comenzó a aplicarse activamente en la criminología, Kevin intentó lograr que se volvieran a analizar las muestras existentes y que se compararan con su ADN, pero esta solicitud fue rechazada debido a que no tenía dinero para costear el análisis. Esto continuó hasta 1996, cuando el Departamento de Policía reabrió la investigación de una serie de ataques que habían ocurrido en Tustin y sus alrededores. Todo este tiempo, en el laboratorio se conservaban muestras de semen extraídas de los cuerpos de las víctimas después de los ataques, y ahora, los detectives tenían la oportunidad no solo de determinar si realmente todas estas crímenes habían sido cometidos por una sola persona, sino también de establecer su identidad. Seguían considerando a Kevin como el principal sospechoso, pero cuando los expertos obtuvieron el perfil de ADN del criminal y lo ingresaron en la base de datos, se encontraron con un giro completamente inesperado. Todas esas muestras pertenecían a otro hombre llamado Gerard Parker. Él fue arrestado el mismo año que Kevin. El hombre abusó de una niña de 13 años en Tustin, después de lo cual fue capturado. Sin embargo, en ese momento los detectives no relacionaron este crimen con la serie de ataques, ya que esos casos tenían un modus operandi diferente. Todas las víctimas fueron atacadas tarde en la noche en sus apartamentos, mientras que Parker secuestró a la niña en la calle. Desde entonces, él cumplía condena en prisión y debía salir en libertad literalmente en unos pocos días. Después de que los investigadores recibieron la coincidencia del ADN de Parker en todos los casos no resueltos, les hizo recordar también el ataque a Diana. A pesar de que este crimen se consideraba resuelto, los detectives también consideraban muy probable su relación con los demás casos similares. Solo ahora entendían que Kevin definitivamente no era ese asesino en serie. Y solo les quedaba una pregunta. ¿Realmente atacó a su esposa? Es curioso que, en aquellos años, Parker servía en la misma base militar que Kevin y también poseía una furgoneta oscura. Como recordamos, Kevin les contó a los policías el primer día que había visto cerca de su casa a un hombre de piel oscura que rondaba una furgoneta oscura. Por esta razón, los detectives empezaron a preguntarse, ¿y si Parker fue quien atacó a Diana? El fiscal local fue a ver a Kevin a la cárcel y le habló sobre el progreso en la investigación de esa serie de asesinatos. También le pidió al hombre que proporcionara una muestra directa de su ADN para que los expertos pudieran realizar un análisis. Kevin, que había estado intentando lograr esto durante todos los últimos años, aceptó de inmediato. Mientras los expertos realizaban el análisis, los detectives se dirigieron a la cárcel para ver a Parker. En ese momento, todavía no le habían presentado cargos por la serie de ataques, ya que necesitaban tiempo para preparar un caso tan complejo. Sin embargo, los policías decidieron hablar con el sospechoso, con la esperanza de que pudiera dar una confesión. Parker comenzó a negar su implicación en esa serie de crímenes, tras lo cual los detectives iniciaron una conversación sobre el ataque a Diana. Antes del interrogatorio, estudiaron el caso de Parker, donde había algo interesante. Después de su arresto por el ataque a la niña, el hombre les dijo a los policías que el servicio militar fue lo mejor que le había pasado en la vida. Los detectives decidieron aprovechar esto y le preguntaron cómo podía permitir que otro militar pagara por su crimen. Siguieron presionando a Parker, apelando a su lealtad al ejército, hasta que de repente el hombre accedió y admitió que otra persona estaba en prisión por un asesinato que él había cometido.
Después de eso, el hombre contó que esa noche realmente llegó a su casa en su furgoneta. Como en ocasiones anteriores, planeaba caminar por el vecindario, mirando por las ventanas de las plantas bajas y eligiendo a su víctima. Pero esta vez escuchó gritos provenientes de la casa de Kevin y Diana, y después de eso, un hombre salió a la calle. Parker vio que él no había cerrado con llave. La puerta, esperó unos minutos y entró al apartamento, donde atacó a Diana y abusó de ella. Al mismo tiempo, añadió que no conocía personalmente al esposo de ella, ya que en la base se dedicaban a cosas diferentes. Parker también hizo confesiones sobre todos los demás crímenes, admitiendo 6 asesinatos y 3 ataques que no resultaron mortales. De este modo, la policía obtuvo la confesión y los resultados de la prueba de ADN, que indicaban de manera inequívoca la implicación de Parker y la inocencia de Kevin. El fiscal le prometió al hombre anular su condena lo antes posible, y unos días después, Kevin fue liberado, tras haber pasado 16 años tras las rejas. Este giro en el caso provocó una gran repercusión. La razón no solo era que un hombre inocente había pasado casi la mitad de su vida por un crimen ajeno, sino también que a los detectives les tomó tanto tiempo encontrar al verdadero asesino en serie. Sin embargo, este no fue el último giro que esperaba a todos en este caso. Cuando Kevin salió en libertad, el estado de California accedió a pagarle $10,000 como compensación, lo cual, incluso para esa época, era muy poco. Varios años después, se le otorgó una compensación adicional de $100,000 por cada día que pasó en prisión, lo que sumaba $620,000. Varios años después, se le otorgó una compensación adicional de $100 por cada día que pasó en prisión, lo que sumaba $620,000. Pero la historia no termina aquí. A pesar de que Kevin fue completamente exonerado, Diana se negó a creer en su inocencia. Hasta ese momento, la mujer afirmaba que Kevin era el único que la había atacado. Pero después de que el material biológico encontrado en su cuerpo coincidiera con el ADN de Parker, ella presentó una nueva versión de lo sucedido. Diana declaró que esa noche Kevin la atacó y abusó de ella, y luego se fue. Después de él, Parker entró al apartamento e hizo lo mismo con ella. Al mismo tiempo, Parker afirmó que cuando entró al apartamento, la mujer simplemente estaba acostada en la cama y no tenía ninguna herida. El hombre dijo que fue él quien le dio ese golpe en la cabeza. La familia de Diana también propuso otra teoría, según la cual Kevin podría haberle pedido a Parker cometer ese crimen, y que precisamente por esa razón él se fue de la casa esa noche, dejando la puerta abierta. Sin embargo, el criminal siguió insistiendo en que él y Kevin no se conocían. La base militar albergaba a un gran número de soldados, muchos de los cuales no se conocían personalmente. Es más, tal versión indicaría que Kevin debía saber que Parker era el asesino en serie para poder pedirle que hiciera algo así. Kevin también negó cualquier vínculo con Parker y afirmó que nunca le haría daño a nadie, mucho menos a Diane y aún menos a su hija. Insistió en que no cerró la puerta con llave, simplemente porque no quería regresar por las llaves que había olvidado, justo después de la pelea con su esposa. También añadió que no deja de culparse por esa decisión. Diana hasta el día de hoy sostiene su versión de lo ocurrido, y esto puede tener una explicación bastante simple. El trauma que la mujer sufrió como resultado del ataque tuvo un fuerte impacto en su conciencia. Cuando salió del coma, los médicos advirtieron a todos sus familiares que no debían recordarle los hechos ocurridos. La razón de esto era que, en ese momento, su cerebro podría aceptar cualquier información como verdadera, y la mujer consideraría esos recuerdos como reales. Cabe señalar que incluso en el momento de la liberación de Kevin, 16 años después de lo sucedido, ella seguía enfrentando serias dificultades. Por ejemplo, a Diana le costaba entender el habla rápida. Esto indicaba que las consecuencias del trauma habían causado un daño irreparable en su cerebro. No se puede descartar que el trauma sea la causa principal de su convicción sobre la implicación de Kevin. En cuanto a Parker, en 1999 fue condenado a pena de muerte. Sin embargo, esa sentencia nunca se llevó a cabo. Tras muchos años de espera en prisión, en California se impuso una moratoria a la pena de muerte, por lo que Parker sigue tras las rejas hasta el día de hoy. Compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios y no olviden darle like a este video si les ha gustado. También les recomiendo suscribirse a nuestro canal de Telegram, donde publicamos diariamente las noticias criminales más interesantes de todo el mundo, sin censura. Gracias por ver el video.